Bueno, chicos, muy buenas. ¿Qué tal? Espero que vaya todo bien, que estéis muy bien. Vamos a continuar con el temario de diseños de investigación, ¿vale? De UNED Psicología. Y bueno, hoy toca comenzar con el tema 8, con el último tema del temario. Tema muy importante llamado análisis de regresión. Hay dos tipos de análisis de regresión simple y análisis de regresión múltiple. Bueno, hay muchos tipos, pero son los dos tipos que nosotros vamos a ver en este tema. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con una parte un poquito teórica, ¿vale? Esta clase va a ser un poquito teórica para que cojáis los conceptos principales del tema y la siguiente clase pues será práctica y veremos pues ejercicios del tema 8. Estoy preparando una especie de compendio que vamos a hacer con los conceptos principales de la asignatura, ¿vale? Los más importantes o lo que yo creo que es más importante, y eso también lo vamos a ver en una clase, ¿vale? Vamos a dedicar una clase a ello, que va a ser un repaso general, y ya a partir de ella pues empezaremos con el tema de ejercicio, de simulacro de exámenes y ver técnicas de cara a exámenes. De todas maneras, al tema 8 le vamos a aplicar unas cuantas clases, de manera que lo interioricéis muy bien, porque ya os comento y os lo he dicho que me parece hiper importante. Es un tema crucial y fundamental para la asignatura. Daros cuenta que la asignatura tiene el examen tiene 3 situaciones y una de esas situaciones es solo y exclusivamente del tema 8. Así que fijaros la importancia que tiene este tema, ¿no? Por tanto, bueno, pues dada la importancia que tiene el tema, creo que le vamos a tener que dedicar un tiempo y es importante que lo veáis bien, ¿vale? Mirad, este tema se basa en una cosa que se llaman diseños ex post facto, ¿vale? Que son diseños que han ocurrido, sí, se analizan las variables después de que hayan ocurrido. Por ejemplo, pues imaginaros que nos dirigimos a un centro de la Guardia Civil y queremos estudiar los casos de accidentes provocados por el alcohol. Bueno, pues nos vamos a los archivos de la Guardia Civil y cogemos todos los casos de accidentes provocados por el alcohol y hacemos un estudio, ¿vale? Se llama ex post facto porque se estudia después del acto, después de la acción, ¿vale? Después de la acción del diseño, ¿vale? De la aplicación del diseño, ¿vale? En este caso, estos diseños, la característica que tienen, ¿vale? Crucial, es que el investigador no puede manipular intencionalmente la variable independiente. ¿Por qué? Porque la variable independiente ya ha ocurrido, ¿vale? Hemos dicho que nos vamos a dirigir para ver cuántos accidentes han sido causados por el alcohol, ¿vale? Entonces, eso ya ha ocurrido. Por tanto, yo no puedo manipular intencionalmente la variable independiente ni asignar los sujetos aleatoriamente a los grupos, ¿vale? Ni a las condiciones. ¿Vale? De manera que este diseño, ya os digo que es un diseño que ha ocurrido después, o sea, que se estudia, perdón, después de que haya ocurrido. Por tanto, el investigador no puede manipular intencionalmente la variable independiente ni asignar los sujetos aleatoriamente a los grupos ni a las condiciones, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Y el análisis que se usa, ese es el tipo de diseño, y el análisis que se usa es el análisis de regresión correlación. ¿Vale? Nosotros, dado que en análisis de datos 1 ya hemos estudiado el coeficiente de correlación de Pearson, no sé si lo recordáis, creo que lo habéis estudiado en el tema 4, si no me equivoco, cuando veis relación entre variables cuantitativas, pues estudiáis R de XY, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson, que seguro que todo el mundo ya lo habréis escuchado o lo habréis visto. Pero como nosotros aquí vemos también... Perdón, estaba viendo agua. Como nosotros aquí vemos también el ANOVA, aquí va a haber una parte donde podamos averiguar las cosas mediante el coeficiente de correlación de Pearson, que ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, y otro donde me pueden hacer las preguntas mediante ANOVA, ¿vale? Nosotros aquí vamos a tener un tipo de ANOVA que también tiene, pues eso, la suma cuadrática residual, la suma cuadrática regresión,
y vamos a poder averiguar la F, porque al fin y al cabo el objetivo de todo esto ya sabéis que es averiguar una F, como en todos los temas de ANOVA. Pues con ese tipo de ANOVA específico para análisis de regresión vamos a poder también calcular su F correspondiente, ¿vale? Por tanto, el análisis de regresión correlación hemos dicho que existe el simple y el múltiple. El simple se da cuando es una sola variable independiente y el múltiple se da cuando son varias variables independientes, ¿vale? Y aquí hay una VI y una VD y aquí hay varias VI y una VD, ¿vale? Es decir, en el simple habría una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Ya sabéis que a la variable independiente se le llama X y a la variable dependiente se le llama Y. Y aquí habría varias variables independientes, por ejemplo, X1 y X2, que es lo que vamos a trabajar nosotros, X1 y X2, y aquí habría una sola Y, ¿vale? Como siempre. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar en el análisis de regresión, está claro, es la relación que existe entre X e Y. En el análisis de regresión simple entre X e Y y en el análisis de regresión múltiple entre X1, X2 e Y, ¿vale? Entonces vamos a analizar un poquito el simple, vamos a ver un poquito el simple y luego pasaremos al múltiple, ¿vale? Seguro que ya sabéis que el máximo, la herramienta que se utiliza para analizar esta relación es el coeficiente de correlación de Pearson, R de XY. Entonces, R de XY es una fórmula que nosotros tenemos, que vamos a hacer para poder calcular la relación que existe entre X e Y, ¿vale? Entonces, casi cualquier información que tenga interés para el estudio de la variable dependiente puede ser objeto de incorporación en este tipo de análisis. ¿Qué significa esto? Pues como podemos tener todas las variables independientes que queramos en el coeficiente de correlación múltiple, casi cualquier información objeto de estudio, cualquier información que queramos interpretarla, que queramos incorporarla como variable independiente, lo podemos hacer perfectamente convirtiéndola en una X, ¿vale? En una variable independiente. Por ejemplo, la edad, el sexo, el estado civil, el número de peso, el número de kilocalorías que consumo al día, el ejercicio que hago diariamente, pues no sé, muchas cosas que pueden estar en relación. Puede haber una tercera variable, una variable espuria que se llama implicada en esa relación y entonces en vez de dejarla como variable extraña que no está siendo objeto de mi estudio, pues la podemos incorporar como variable independiente, ¿vale? Por tanto, ya sabéis que en este capítulo vamos a ver principalmente el análisis de regresión múltiple y el análisis de regresión simple, ¿vale? Por ejemplo, algo que me pueden dar a la hora de hacer, vamos a poner algo que me pueden dar, por ejemplo, a la hora de... Voy a enseñaros, por ejemplo, a la hora de hacer la correlación de Pearson, ¿vale? Voy a enseñaros el formulario, ¿vale? Que sería, bueno, esta parte es la del tema 7, ¿vale? ANOVA de dos factores. Aquí hay un análisis de la interacción por efectos simples, que esto no lo vamos a ver, ¿vale? Y aquí empieza esto no lo vamos a ver, esta parte, no sé, podéis ponerle un recuadrito o lo que sea en el formulario, que esto no se ve, ¿vale? Apenas entra. De todas maneras, si hubiera algo en que veamos que hay que analizar un efecto simple, os digo cómo se hace y fuera, pero nosotros no lo vamos a ver porque la interacción por efecto simple con la propia F del efecto simple es suficiente, no hace falta hacer ningún cálculo de estos, ¿vale? Y además yo voy a enseñar por otro lado cómo es la correlación parcial y semiparcial y qué significan, y con eso va a ser más que suficiente, ¿vale? Entonces, en el formulario, ¿qué tenemos, señores? Nos centramos en el formulario, ¿qué tenemos? Tenemos correlación y regresión, una variable independiente,
Es decir, esto es regresión simple, ¿vale? Porque hemos dicho que la regresión simple, como yo os he indicado, existe una sola variable independiente y una variable dependiente. Y en la regresión múltiple hay varias variables independientes y una variable dependiente. Por tanto, esto es regresión simple, una variable independiente. ¿Ok? Perfecto. Tenemos la ecuación de regresión, ¿vale? La ecuación de regresión, ahora lo explicaré. Es que hay que explicar mucha teoría en esta parte, pero por eso una situación entera del examen es solamente del tema 8, porque el tema 8 es grosso, ¿vale? Es un tema importante. Entonces, tenemos las ecuaciones de regresión, que ahora nos centraremos para ver lo que son. Tenemos la covarianza, que es otra manera de analizar la relación entre variables cuantitativas, que es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, que esta es su fórmula, ¿vale? Tenemos varios tipos de formas de hacerlo, pero bueno, la más normal va a ser la fórmula esta larga, la fórmula grande que tenemos aquí, que vamos a tener que aprender a usarla, por supuesto, ¿vale? Y luego tenemos el coeficiente B, que también os tengo que explicar qué es B, ¿vale? En una recta de regresión. Y el coeficiente B sub 0, que vosotros también, para los que tengáis análisis de datos 1 un poquito más fresquito, recordadlo como coeficiente A, ¿vale? Ustedes teníais en análisis de datos 1 A y B. A era la ordenada en el origen, B era la pendiente de la recta y aquí A cambia el nombre a B sub 0, ¿vale? Pero que es lo mismo, ¿vale? No os preocupéis porque incluso si os acordáis mejor como A, pues ponerle aquí en el formulario una A y ya está. Y así pues os acordáis de ello, ¿vale? Entonces, esta es la manera típica desde análisis de datos 1 y de toda la vida de Dios en el mundo de la estadística de hacer la correlación, ¿vale? Correlación significa relación conjunta entre X e Y. Entonces, al final, estas herramientas vienen a medir la relación que existe entre X e Y, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis porque es el objetivo de esta parte, ¿vale? Ver la relación que existe entre la variable X y la variable Y. Por ejemplo, la relación que existe entre las kilocalorías consumidas diarias y el ejercicio físico, y el peso, perdón, kilocalorías consumidas y peso, o ejercicio físico diario y peso. Pues vamos a ver la relación que existe entre X, que es la comida que yo como, las calorías que yo consumo al día, e Y, que es el peso que yo tengo, ¿vale? Por tanto, esa relación la tenemos que estudiar cuantitativamente y debo de tener una herramienta para ver cómo es esa relación. Y esa herramienta es el coeficiente de correlación, la covarianza, ¿vale? Vale, a partir de ahí tengo las propiedades, que son unas propiedades que me tengo que estudiar o que tengo que ver para analizar. ¿Por qué? ¿Por qué existen estas propiedades? Mirad, yo a esto lo llamo el puente, ¿vale? Y ustedes diréis, ¿el puente? ¿Qué puente? Pues el puente que conecta la regresión en forma de correlación, ¿vale? La correlación con estas fórmulas que están aquí. Y lo otro que yo también estudio, porque hay otra cosa que yo también estudio, pero en forma de ANOVA, ¿vale? Es decir, yo tengo la correlación estudiada en forma de correlación, ¿vale? De correlación de toda la vida, coeficiente de correlación, coeficiente B, A y todo eso. Y luego tengo en el formulario una parte que es igual, es correlación y regresión de una variable independiente, pero en forma de ANOVA, ¿vale? En forma de ANOVA, de tabla de ANOVA. ¿Veis que está aquí? Tiene su suma cuadrática regresión, suma cuadrática residual y suma cuadrática total. Sus grados de libertad, sus medias cuadráticas y su F, ¿vale? ¿Vale? Por tanto, no os preocupéis porque esto es una parte en la que realmente se utiliza el ANOVA, ¿vale? Y sus coeficientes y sus sumas cuadráticas, medias cuadráticas y demás. Y finalmente lo que se intenta obtener es una F que, como podéis comprobar, la R es coeficiente de correlación de Pearson, el R de XY que hemos visto antes. Entonces, la F se puede averiguar tanto mediante las medias cuadráticas, haciendo la ANOVA, como mediante el coeficiente de correlación, haciendo la parte que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Entonces, el tema 8 es como si tuviera dos grandes bloques. Un bloque es el bloque de esta parte, el bloque de la correlación de Pearson y tal, y la recta de regresión, y la otra parte es el bloque de la ANOVA, ¿vale? Fijaros cómo también existe un estadístico de contraste para el coeficiente de correlación, un estadístico de contraste para la pendiente, que es la B, y un estadístico de contraste para la ordenada en el origen, que es la A, ¿vale? Que aquí la conocemos como B sub 0, ¿vale? Y luego hay un intervalo de confianza para la pendiente y un intervalo de confianza para la ordenada en el origen. Entonces, tenemos muchos formuleos, tenemos muchas fórmulas en este tema 8
pero que, bueno, pues hay que verlas todas, hay que intentar aplicarlas todas y cuando se haga, pues no vais a tener ningún problema. Entonces, bueno, a veces os pueden dar, por ejemplo, el ejercicio, el enunciado os puede dar una tabla de ANOVA completa con todos sus datos y preguntaros por la pendiente, la ordenada, tal, tal. Entonces, lo que va a hacer es que es un puente entre esta parte y esta parte. ¿Y quiénes son los que abren ese puente? ¿Quiénes te van a permitir pasar de un lado a otro del puente? Estas propiedades, ¿vale? Estas propiedades te van a permitir pasar de un lado a otro del puente, ¿vale? Porque tienen conexión entre un lado y otro del formuleo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si os parece, con esta parte de aquí. Os voy a explicar un poquito la parte de la recta de regresión, que es esta, ¿vale? La recta de regresión en puntuaciones directas, y es igual a Bx más B sub 0, ¿vale? Y bueno, y a continuación pues os voy a explicar más cositas para que vayáis cogiéndole el truquillo al tema 8, ¿vale? Entonces, bueno, hay bastantes cositas por explicar, pero yo creo que, bueno, poquito a poco pues las podemos explicar. Si le tenemos que dedicar un par de clases, pues se las dedicamos y ya está. Pero es importante que os queden todos los conceptos teóricos, que os queden lo suficientemente aplastados como para que lo entendáis de manera correcta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, voy a borrar esto de aquí. Vamos a ver un poquito la parte de correlación. Y recta de regresión. A ver, el primer elemento fundamental de la correlación y la recta de regresión, elemento que tenéis que averiguar siempre, es R de XY. R de XY te mide la correlación que existe entre X e Y, ¿vale? Entonces, bueno, el típico ejemplo es que os pongan, por ejemplo, una serie de puntuaciones, ¿vale? Os ponen aquí una serie de puntuaciones. Yo voy a poner para el ejemplo 5 puntuaciones, por ejemplo. Cuando X vale 5, ¿vale? Son 5 sujetos. Sujeto 1, sujeto 2, vamos a ponerlo más separado. Sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4 y sujeto subject 5. Vale, perfecto. Y ahora, imaginaros que el sujeto 1, ¿sí? Cuando saca un 5 en X, saca un 6 en Y, por ejemplo, ¿vale? Cuando saca un 3 el sujeto 2 en X, en Y saca un 1. Cuando aquí se saca un 3, aquí se saca un 4, por ejemplo. Cuando aquí se saca un 8, cuando el sujeto 4 saca un 8, el sujeto 4 saca también en Y un 1. Y cuando el sujeto 5 saca un 7, en Y saca un 2, ¿vale? Entonces a vosotros os van a dar una tabla como esta, pero mucho más larga. A lo mejor os la dan con 10 sujetos, con 20 sujetos, ¿vale? Entonces, en la pregunta, por ejemplo, pues, ¿cuánto vale el coeficiente de correlación de la relación existente entre X e Y? Entonces vosotros os tenéis que ir al formulario y averiguar el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación que podéis encontrar aquí, coeficiente de correlación, ¿no? Y buscáis la fórmula que tenéis que hacer. Normalmente, la fórmula que hay que hacer para averiguar el coeficiente de correlación es esta de aquí, ¿vale? Esta fórmula de aquí me indica, esta fórmula de aquí, os la voy a poner aquí arribita, me indica que yo tengo que averiguar el sumatorio entre X e Y, sumatorio de X por Y, ¿no? La fórmula sería N, que N es el número de sujetos, ¿no? Que en este caso serían 5 sujetos, por sumatorio de X por Y. Sumatorio de X por Y, habría que averiguar una nueva columna que se llamara X por Y, ¿no? Ahora la vamos a ver. Menos sumatorio de X, que sería sumar todas las X, ahora vamos a sacar el sumatorio, por sumatorio de Y, que sería sumar todas las Y, partido entre la raíz cuadrada de, abro paréntesis, N, que vuelve a ser 5, por el sumatorio de X al cuadrado, menos el sumatorio de X al cuadrado. Por favor, señores, cuidado con esto que no es lo mismo la X al cuadrado que
el sumatorio de x y luego ponerlo al cuadrado. Ahora lo vamos a ver. Y en el otro lado, n por el sumatorio de y al cuadrado menos el sumatorio de y luego al cuadrado. ¿Vale? Cuidado con eso. Entonces, vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio que nos pide. El ejercicio nos pide x por y, por lo tanto vamos a averiguar una nueva columna que se llame x por y. ¿Sí? Y la averiguamos y la ponemos aquí. Nos pide también x al cuadrado, por tanto vamos a sacar una nueva columna que se llame x al cuadrado. Y nos pide y al cuadrado. Por tanto, vamos a sacar una nueva columna que se llame y al cuadrado. ¿Vale? Entonces, normalmente, pues, o bien el examen me da estas columnas ya averiguadas para que yo averigüe los sumatorios y sustituya en la fórmula, o tengo que hacer el trabajo de mono y hacer las fórmulas, ¿vale? Entonces, los sumatorios los voy a poner aquí debajo, ¿vale? Los sumatorios de cada cosa. Vamos a empezar con el sumatorio de x. El sumatorio de x valdría 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 8, 19 y 19 más 7, 26. Por tanto, ya sabemos que el sumatorio de x vale 26. 6 más 1, 7, 7 más 4, 11, 12, 14. El sumatorio de y vale 14. ¿Vale? Vamos a ver cuánto valdría x por y. 5 por 6, 30. 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. 8 por 1, 8. Y 7 por 2, 14. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos cada puntuación de x por y. Vamos a sumarlas. 33, 45, 53, 67. Vamos a hacer x al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. 8 al cuadrado, 64. 7 al cuadrado, 49. 25 más 9, 34. Más 9, 43. Más 107, 147, 156. 156. Vamos a hacer y al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. 3 al cuadrado, 9. No, 3 no, perdón. 1 al cuadrado, 1. 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? 4 al cuadrado de que yo estoy poniendo al cuadrado esta columna de y, ¿vale? 1 al cuadrado, 1 y 2 al cuadrado, 4. ¿Vale? Por tanto, sumo, son 37, 38, 38 más 4, 42, 42 más 16, 58. ¿Vale? Pues ya tengo también el sumatorio de y al cuadrado. Estos numeritos, estos sumatorios, son los sumatorios que necesita la fórmula que yo vaya sustituyendo para averiguar el resultado final, ¿vale? De la correlación entre x e y, ¿vale? Mirad, la correlación entre x e y es un número que oscila entre -1 y 1, ¿vale? No sé cuánto nos daría este ejercicio. Yo supongo que a lo mejor pues nos da, imaginaros que nos da 0,3. No sé, me lo voy a inventar, ¿no? 0,3, imaginaros. 0,3, si la R de XY nos diera 0, significa que no existe correlación, ¿vale? Que la correlación no es significativa entre esas dos variables. Si la correlación es negativa, significa que es una correlación inversa, ¿vale, señores? Inversa significa que cuando aumenta X, disminuye Y, o cuando aumenta Y, disminuye X, ¿vale? Y si la correlación es positiva, es un número positivo, significa que la correlación es directa, ¿vale? Por tanto, en la correlación voy a tener en cuenta el signo y la fuerza. ¿Qué es el signo? Lo que acabo de explicar. Si la correlación es negativa, es que la correlación es inversa, y si es positivo, si el resultado es positivo, es que es directa. ¿Y qué es la fuerza? Pues es la proximidad que tenga hacia el -1 o hacia el 1. Es decir, cuanto más grande sea el número, más fuerza, más correlación tiene esa X y esa Y, ¿vale? Entonces, a la hora de interpretar el valor de R de XY, voy a tener en cuenta el signo para ver si es negativo o es positivo, por si es una correlación inversa o es directa, y la fuerza para ver si se acerca al 1 o se acerca al 0. Si se acerca al 0 es una correlación baja, es una correlación débil. Si se acerca al 1 es una correlación fuerte, ya sea inversa o directa, ¿vale? Entonces, pues fijaros qué sencillito
es averiguar R de XY, que es uno de los primeros símbolos, de las primeras herramientas que tenéis que averiguar a la hora de moveros en correlación y recta de regresión, ¿vale? Porque para mí es el más esencial de los datos, de los estimadores que tenemos que sacar, ¿vale? Tenéis la fórmula larga, tenéis esta fórmula de aquí, que también es el sumatorio de x por y partido de la raíz cuadrada de el sumatorio de x al cuadrado por el sumatorio de y al cuadrado. Podéis probar, os invito a probar, a ver si os da el mismo número. Tenéis esto de aquí, lo que pasa es que estos son puntuaciones típicas. Ya sabéis que cuando las puntuaciones están en Z, se llaman puntuaciones típicas, ¿vale? Eso es otra manera de averiguar, por si estuviéramos en la zona de puntuaciones típicas, pues otra manera de averiguar la correlación, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos las puntuaciones diferenciales, que también es otra manera. Nosotros, el 90% de las veces nos vamos a mover en puntuaciones directas, ¿vale? Y luego otra manera de averiguar también la relación entre esas dos variables es con la covarianza, ¿vale? La covarianza es el sumatorio de x por y partido entre n menos la media de x por la media de y, ¿vale? Si hiciéramos ese cálculo, pues nos daría la covarianza, que es s de xy. Otra manera de averiguar la relación que existe entre x e y. Pero normalmente quiero que tengáis en cuenta que la covarianza es un detector, es un indicador débil. Entonces, normalmente cuando tengáis la covarianza hecha, os venís a esta fórmula de aquí, le ponéis la covarianza aquí arriba, aquí abajo le ponéis la desviación típica de x por la desviación típica de y, y averiguáis R de xy, que es el indicador importante, ¿vale? R de xy es el indicador importante para averiguar esto, ¿vale? No me hagáis la covarianza, ¿vale? Y ahora pues nos vamos a meter en lo importante, en la segunda parte de lo que os tengo que explicar hoy, que es la recta de regresión, ¿vale? Que ya sabéis que voy a ponerlo en el Paint. Mirad, la recta de regresión es esta, ¿vale? La recta de regresión es esta, ¿vale? Un momentito, que me voy a traer para acá las dos fórmulas, la de x, la de a y la de b, perdón, la de b y la de b sub 0. Está aquí. Coeficiente b y coeficiente b sub 0. Me la voy a traer también para acá. Ahí va, perfecto. Mirad, la recta de regresión, ¿vale? Es una manera, es una herramienta que me permite pronosticar las puntuaciones en y, porque veis que viene la y, veis que la y tiene aquí un rabito, ¿no? Eso se llama y estimada, ¿vale? Es y estimada. Y estimada. ¿Por qué? Porque yo voy a estimar la puntuación de y a partir de la puntuación de x, ¿vale? Esta y que yo tengo aquí, que yo he puesto aquí en el ejemplo, son y reales. Son y que ya han ocurrido, es decir, que ese sujeto ha sacado esa puntuación en y. Pero esto se llama recta de regresión, ¿vale? Y la particularidad de la recta de regresión es que yo puedo conseguir pronosticar las puntuaciones futuras que se pueden dar en y a partir de las puntuaciones en x. Es decir, si a mí me dan, claro, la estadística, ¿de qué trata, señores? La estadística se trata de hacer pronósticos del futuro, ¿no? De lo que va a ocurrir en un futuro. Entonces, la estadística, estaréis conmigo en que os permite pronosticar puntuaciones con X probabilidad, ¿no? Tú o nosotros vamos a lanzar un dado y tenemos la probabilidad de acertar de un 1 entre 6, ¿no? Decimos, voy a lanzar un dado y va a salir un 2. Pues yo tengo 1 entre 6. Voy a jugar un partido, una apuesta de fútbol y se ve la probabilidad que tengo de que... Todo eso es estadística. Entonces, al final, se trata de estimar datos. Pues la recta de regresión me permite estimar puntuaciones en y a partir de puntuaciones en x. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir qué puntuación en y obtendrá un sujeto que en x ha sacado un 20. Pues yo le pongo aquí el 20 y averiguo qué puntuación en y sacaría ese sujeto, qué y estimada tendría ese sujeto.
Pero gracias a que dos valores, es decir, para yo poder conseguir eso tengo que tener una tabla como esta, que ya me haya dado unas cuantas puntuaciones en X y unas cuantas puntuaciones en Y, entonces yo puedo hacer el estudio, y tengo que tener el coeficiente B y el coeficiente B sub 0. Los tengo que tener averiguados, ¿vale? Los tengo que tener resueltos. ¿Por qué? Porque esos son dos constantes, se llaman números constantes, porque siempre una vez que yo los averigüe, van a valer lo mismo para ese estudio, ¿vale? Eso va a valer lo mismo para este estudio, ¿vale? Yo voy a hacer ahora el caso de este estudio, ¿vale? Imaginaros que estamos en el examen y nos ponen una tablita como esta, nos hacen averiguar el coeficiente de correlación, que ya lo hemos averiguado, nos ha dado 0,3, y ahora tenemos que averiguar la recta de regresión para un sujeto que ha obtenido 20 puntos en X, ¿vale? Nos dice, ¿cuál sería la recta de regresión para un sujeto que ha obtenido 20 puntos en X? Vale, pues, cuidado. Ahora lo que tengo que averiguar es la recta de regresión en puntuaciones directas. Por tanto, voy a averiguar el coeficiente B, que antes de averiguar el coeficiente B os voy a dar la explicación de lo que es, y voy a averiguar el coeficiente B sub 0, ¿vale? Que también os voy a explicar qué es cada cosa y cómo se averigua, ¿vale? Para nuestro ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de teoría y un poquito de práctica iniciales para que cojáis un poquito de soltura, ¿vale? Mirad, el coeficiente B es la pendiente de la recta, ¿vale? Estas puntuaciones forman una recta, ¿vale? Que ahora la vamos a grafitear, ahora la vais a ver cómo es. Y el coeficiente B, definido como pendiente de la recta, cuantifica, esta es su definición, cuantifica el incremento que se produce en la estimación de la Y o variable dependiente cuando la X o variable independiente aumenta una unidad. Eso lo voy a explicar yo ahora en un PIPAS. ¿Vale? Esta sería la definición de la pendiente de la recta, del coeficiente B. ¿Vale? Y el coeficiente B sub 0, voy a poner aquí el cerito, o A, que ustedes lo conocéis como A, es la ordenada en el origen. ¿Vale? Ordenada en el origen. Y estos dos forman la recta de regresión junto a X, que estáis viendo aquí arriba, forman la recta de regresión. ¿Qué es el coeficiente B? Mirad, el coeficiente B señala el punto en el que la recta corta el eje de coordenadas. Es decir, es el valor de Y cuando X vale 0. ¿Vale? Sus fórmulas, sus maneras de averiguarlas del coeficiente B, ya veis que es R de XY por S de Y partido S de X, es decir, R de XY por desviación típica de Y partido desviación típica de X, cosa que habría que averiguar también de esta tabla, cuál sería la desviación típica de X y la desviación típica de Y, pero la R de XY ya la tenemos, porque la he averiguado antes. Ya os he dicho que me parece una herramienta muy importante y que hay que averiguarla al principio. Y B sub 0 es la media de Y menos B por la media de X. Por tanto, como podéis comprobar, para averiguar B sub 0, primero hay que averiguar B. Por tanto, para averiguar la ordenada en el origen, primero hay que averiguar la pendiente de la recta, ¿vale? Y ahora os voy a explicar de manera gráfica, de manera visual, qué significa cada cosa, ¿vale? Yo tengo una gráfica como esta, imaginaros, ¿sí? Y yo tengo una gráfica, este es el eje de la Y, el eje de coordenadas, y este es el eje de la X o abscisas. ¿Vale? Entonces, al final, yo lo que voy a obtener, ¿no? Imaginaros, esto es 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 1, bueno, más cerquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo cojo y digo, cuando x vale 5, y vale 6. Cuando x vale 5, y vale 6. Pongo un puntito aquí, ¿vale? Aquí en medio. Vamos a hacer un puntito. Por ejemplo, ¿no? Cuando x vale 3, y vale 1. Cuando x vale 3, y vale 1. Pongo un puntito aquí. Cuando x vale... ¿Vale? Imaginaros que yo empiezo a poner puntitos, ¿vale? Porque voy poniendo esos puntitos y me sale una cosa así, ¿no? Sale esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Yo puedo realmente trazar una recta, ¿vale? Una recta que no va a pasar por todos los puntos, porque no es una recta ideal, va a tener errores, que ahora después veremos la parte de los errores. Esos errores se miden haciendo una línea desde el punto hasta la recta, de manera diagonal, ¿vale? Todo esto son errores. ¿Por qué son errores? Porque es la diferencia que existe entre cada punto y la recta de regresión. ¿Y la recta de regresión cómo la voy a trazar? Pues la voy a trazar porque yo la voy a averiguar ahora, ¿vale? Yo voy a averiguar cuánto vale b y cuánto vale b sub 0 y voy a hacer la recta de regresión. ¿Cuánto vale b? Pues, por ejemplo, b, voy a imaginarme que yo lo he hecho el ejercicio, ¿no? He hecho r de xy 0,3 por 0,7 entre 0,4, me lo voy a inventar, y vale, por ejemplo, 0,128, ¿vale? Y voy a hacer b sub 0, que es a, sería la ordenada en el origen, y me ha dado 1,7, ¿vale? Bueno, mirad, esto significa que la pendiente es 0,128 y la ordenada es 1,17. Vamos a empezar por la ordenada. ¿Qué significa la ordenada? La ordenada señala el punto en el que la recta corta el eje de coordenadas, es decir, es el valor de y cuando x vale 0. ¿Vale? ¿Qué me indica eso? Mirad, chicos, me indica x vale 0, ¿verdad? X vale 0, x no vale nada. O sea, que en este eje no estamos avanzando, ¿vale? Estamos aquí. Y vale 1,7, pues vamos a subir 1,7 aquí. Eso significa que la recta corta por este punto. Y ahora vamos a tener en cuenta la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? 0,128. 0,128 puede ser una pendiente más o menos así. Más o menos, ¿vale? ¿Por qué? 0,128 me indica, ¿ustedes habéis ido alguna vez a alguna carretera de montaña que habéis visto un cartel que pone 7% de inclinación? Eso significa que por cada 100 metros que habéis avanzado, habéis subido 7. Por tanto, tiene una inclinación de un 7%, ¿no? Pues esto tendría una inclinación de 0,128. Significa que por cada unidad que avanzo en X, la Y sube 0,128. Por cada unidad que avanzo en la X, la Y sube 0,128. ¿Vale? Por tanto, es una inclinación chiquitita, ¿vale? No he puesto una recta así, no he puesto una recta muy diagonal, he puesto una recta chiquitita. Y además, si os habéis fijado, he puesto el detalle de que no corta por en medio, por el 0,0. Corta por el 1,7, porque la b sub 0 me ha dado 1,7. Por tanto, significa que la recta corta por aquí, no empieza por aquí. Si empezara por ahí me tendría que dar... Si empezara por ahí me tendría que dar la b sub 0, 0. Si la b sub 0 me da 0, entonces la recta sí corta por aquí en medio. ¿Vale? Cortaría por el 0. Pero como me ha dado 1,7, corta por aquí. Y la pendiente me indica el grado de inclinación. Por tanto, si la pendiente, por ejemplo, fuera 8, pues entonces sí hago una recta inclinada. Porque significa que por cada unidad que avanza ahí, la Y sube 8 unidades. Por tanto, es una pendiente muy inclinada. ¿Vale? Y eso al final, cuando yo sustituyo aquí los dos valores, yo puedo decir que Y estimada es igual a B, que es 0,128, por X, que en este caso he dicho que vale 20, porque he dicho que el sujeto había sacado un 20, más
1,7. ¿Vale? Imaginaros que 0,28 por 7 por 20 más 1,7, pues me da, no sé, 17,45. ¿Vale? Por ejemplo. Significa que un sujeto que haya sacado en la X un 20, ha sacado en la Y un 17,45. Yo estoy seguro de eso, no del todo, porque yo las puntuaciones que tengo en X y en Y reales son estas, pero según la relación que mantienen X e Y en esta tabla, parece ser que si el sujeto sacara un 20 en X, sacaría un 17,45 en Y. ¿Vale? Igual que puedo poner un 20 en X, puedo poner un 2000. Eso, por ejemplo, me permitiría calcular la temperatura de la Tierra en el año 2050. ¿Por qué? Porque yo puedo decir X año y temperatura de la Tierra. En 1980 la temperatura era media de 23 grados. En 1981, 22 grados. En 1985, 24. En 1987, 28. ¿Sí? Pues puedo coger y decir cuál es la temperatura de la Tierra en el año, o cuál va a ser la temperatura de la Tierra en el año 2100. Pues yo a la X le pongo un 2100 y ahora calculo su B y su B sub 0 con estos datos que tengo y sustituyo y averiguo la X, y averiguo la Y, perdón. Y digo, en 2050 la temperatura media de la Tierra será 27,45 grados. Por lo tanto, habrá calentamiento global excesivo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer un estudio futuro a través de esta recta de regresión, ¿vale? De este cálculo de la recta de regresión. Entonces, esta es la primera parte, la primera fuerza interesante del tema 8, que vais a poder utilizar todas estas fórmulas que están aquí, que son súper chulas, para algunos problemas que ya vamos a aprender en un futuro, cuando empecemos con la parte práctica, vamos a aprender a utilizar esos problemas, a ver con esos problemas cómo se haría todo este tema, ¿vale? Entonces, las propiedades, bueno, pues más de lo mismo. Realmente las propiedades lo que te van a permitir es pasar de ese puente de la recta de regresión a la nova, ¿vale? Y luego otra cosa que os tengo que explicar de aquí antes de empezar con la parte de la nova, ¿vale? Eso lo voy a borrar, que lo tenéis para poder reproducirlo cuando queráis. Son las propiedades, ¿sabes? Sabéis que esto de la estadística tiene muchas propiedades, ¿vale? Entonces, bueno, para que sean válidas las inferencias que sobre la VD, se hacen de la VI, es decir, hacemos inferencias, ¿verdad? Hacemos inferencias de la variable dependiente de Y a partir de X, ¿no? Por tanto, para que sean válidas las inferencias que estamos haciendo, para que sea válida nuestra recta de regresión, para que sean válidas las inferencias que sobre VD se hacen de la VI en la recta de regresión, se deben cumplir 4 supuestos básicos, que son independencia de las observaciones, homosedasticidad o igualdad de varianzas, normalidad de las distribuciones y independencia de los valores, independencia entre los valores estimados y los errores de estimación. ¿Vale? Los errores de estimación se ponen así con un simbolito, una especie de así rara. Ya sabéis que los errores es una especie de así rara, ¿sí? Y esto te está indicando que el coeficiente entre I y E es siempre igual a 0, ¿vale? Hay independencia entre los valores estimados de I
y los errores de estimación, ¿vale? Errores de estimación siempre van a existir. Recordad que cuando yo he creado la recta, he hecho una recta, he puesto como unas rayitas, ¿no? Yo había hecho una recta, había puesto unos cuantos puntos, aquí, 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 y ahora yo creo una recta, una recta de regresión. Y siempre va a haber una diferencia entre los puntos que yo creo y la recta, y los indico con una rayita en diagonal, ¿sí? Que se acercan a la recta. Todo esto son errores de estimación. ¿Por qué? Porque mi estimación ideal es que mi recta pase por todos los puntos que yo he trazado. Si mi recta pasa por todos los puntos que yo he trazado, significa que cuando yo intente estimar una puntuación que se encuentra por aquí más o menos, como mi recta pasa exactamente por todos los puntos, mi estimación va a ser perfecta. Cuando yo intente averiguar cuál es la puntuación que le corresponde a X, con esta X, voy a acertar 100%. ¿Por qué? Porque cuando he estado con mis datos reales, todos han coincidido con mi recta. Por tanto, cuando yo estime unos puntos de aquí arriba, voy a acertar. Pero mientras que haya errores de estimación, que siempre va a haber errores de estimación, significa que si yo averiguo una puntuación del futuro o una puntuación muy lejana a mi recta, seguramente tenga algo de error, ¿vale? No acierte 100% lo que vaya a ocurrir, ¿vale? Esa estimación. Entonces yo quiero que eso lo entendáis. Lo vamos a ver gráficamente cuando estemos haciendo ejercicio, pero yo creo que lo podéis entender, ¿vale? Es decir, si al final yo todos esos puntos que yo tengo pasan, imaginaros que el problema me dice, cuando X vale 4, Y vale 8, vale, aquí. Cuando X vale 4, Y vale 3, vale, aquí. Cuando X vale 4, Y vale 8, vale, aquí. Cuando X vale 3, vale, aquí. Cuando X, aquí. Y ahora haz tu recta de regresión. Y ahora yo cojo y hago mi recta de regresión, que me da la B sub 0, me da 1,4 y la B me da 8. Y yo hago así, trazo la recta de regresión y pasa justo por encima de todos mis puntos. O sea que la R de XY vale 1. ¿Por qué? Porque la correlación entre X e Y es perfecta. Pasa por todos mis puntos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estime una puntuación de Y en X que esté mucho más lejos, fijaros dónde estoy poniendo el ratón, muy lejana, y a mí me digan, estímame la puntuación en Y de una X que vale 528. Pues seguramente la puntuación que yo estime sea muy correcta a lo que vaya a ocurrir en la realidad, porque mi recta de regresión es prácticamente perfecta. Pasa por encima de todos mis puntos, ¿vale? No hay error de estimación apenas, ¿vale? Me ha salido un poquito doblada la recta, pero bueno, espero que lo entendáis. Eso de la recta, eso de los errores de estimación siempre va a ocurrir, ¿vale? Siempre van a existir errores de estimación porque las rectas de regresiones no son perfectas y siempre va a existir. Pero quiero que sepáis que la relación que existe entre la Y estimada y los errores siempre es cero. Y esto puede ser una pregunta que os hagan en el examen y es una de las propiedades que hay de los 4 supuestos básicos que hay que cumplir para que las inferencias sean válidas, ¿vale? Estos 4 supuestos normalmente se hacen con el SPSS, con el programa estadístico que se usa, antes de empezar con el estudio. Primero con la K, por ejemplo, con la K de Kolmogorov se hace esta, con Schneider se hace esta, con Falcon se hace esta y esta no me acuerdo. Pero primero se pasan como 4 pruebas con el SPSS que te validan los 4 supuestos y entonces puedes continuar con el ejercicio. Eso ya es lo que yo os estuve explicando un poco de contrastes paramétricos y contrastes no paramétricos, ¿vale? Es un poco parecido a eso, ¿vale? Entonces, bueno, ya os he explicado eso. Yo creo que con esta parte es suficiente para que practiquéis un poco esto de aquí arriba. Si queréis coger algún ejercicio que os pregunten por algún coeficiente de correlación o queréis coger algún ejercicio que os pregunten por una recta de regresión, vamos a tener un montón de ejercicios y nos vamos a hartar de hacer ejercicios, ¿vale? Y bueno, el próximo día os explicaré un poco esta parte de aquí, ¿vale? En la próxima clase os explicaré un poquito la parte esta de aquí abajo, de ANOVA, y os explicaré un poquito pues, las propiedades para que tengáis esa relación existente entre las propiedades de el ANOVA y de la recta de regresión y podáis hacer todo tipo de ejercicios, ¿vale? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima clase y espero que todo vaya bien, ¿vale? Un saludito y hasta pronto.